bueno, si quieren hacer un corte y si no, lo resuelven al final, tiempo van a tener para todo. Bien, terminado el tema de vicios, igual lo vamos a volver a tratar como desde la acción de nulidad, pero vamos a volver a ver todos los supuestos, incluso los impedimentos que ya vimos en la clase pasada. Nulidades matrimoniales. Nuevamente tenemos un sistema de especialidad. A pesar de que hay un sistema de nulidades de los actos jurídicos en la parte general, nosotros tenemos en el 424, el 425 y después en normas procesales 714, 715, nuestras propias reglas en materia de nulidades. Lo que hace que no pueda aplicar principios generales porque vamos a ver que cuestiones que son muy específicas del derecho matrimonial. ¿Sí? Vuelvo a recordarles, como cuando vimos al principio de derecho matrimonial, la diferencia entre inexistencia y nulidad. Para que el acto exista, tienen que tener sus requisitos estructurales, sus condiciones estructurales de existencia, que es el consentimiento prestado frente a un oficial público. Ahora, si ese consentimiento está viciado o hay algún impedimento en la habilidad de los contrayentes, el matrimonio va a existir, pero va a ser pasible de nulidad. ¿Sí? No puedo entrar a analizar la nulidad si no analicé primero la existencia. La diferencia es que la nulidad necesita una acción interpuesta, vamos a ver, no por cualquiera, por persona legítima y una sentencia. Supuesto de inexistencia en realidad no necesitan, pueden ser declarados de oficio, porque en definitiva es como que el acto matrimonial nunca sucedió. ¿Sí? Bien. Justamente el 715 específicamente dice esto para la acción de nulidad. Ningún matrimonio puede ser tenido por nulo sin sentencia que lo anule. Dictado en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo. Ahí te da la pauta de que no podemos aplicar principios generales de derecho civil en este tema. Necesitamos un proceso, por supuesto que llegue una sentencia y que tenga que estar promovido por parte legitimada. No existe las declaraciones de oficio, nada, ¿sí? Bien. Y la clasificación, que sí pertenece a la parte general, pero tiene sus particularidades también, que utilizamos es entre nulidades absolutas y relativas. Sí se coincide en la clasificación general en la definición de un concepto o del otro. Se habla de nulidad absoluta cuando está interesado el orden público, o sea, es al Estado el que le interesa que ese matrimonio no surta efectos en la vida civil porque ha violado alguna disposición que se entiende pertenece a la esencia de esta sociedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Y las nulidades relativas en realidad no está interesado el orden público en general, el Estado o la sociedad, sino un interés individual, particular, de uno de los contrayentes que yo quiero proteger y vamos a ver que eso genera que los efectos o las acciones sean absolutamente distintas en un caso y en el otro. Bien. Empezando por las nulidades absolutas, claramente el impedimento de parentesco, de ligamen y de crimen son los que el Código considera que está afectado al orden público. O sea, la imposibilidad de casarse con tus hermanos o con tus padres, o ya lo vimos con tus suegros, es para el Estado parte de lo que es el tabú del incesto, por lo tanto no hay duda que es absoluta. Igual, ojo, acá hay una diferencia con el régimen general. Que sea absoluta no significa que pueda ser declarado de oficio, que sucede en la parte general. También tiene una legitimación, quizás la legitimación un poco más amplia que si la nulidad fuera relativa, pero no cualquiera ni puede decretarse de oficio porque tenemos un régimen especial, ¿sí? El ligamen, porque también la bigamia se entiende que es estructural a nuestra sociedad, su prohibición, por lo tanto, el impedimento de haberse casado, habiendo estado casado antes con un impedimento de ligamen, es una acción de nulidad absoluta. Y crimen también, porque ningún Estado puede favorecer la comisión de homicidios para celebrar matrimonio. No hay duda. Ahora, como les decía, no es que cualquiera puede pedirla o la puede decretar después de oficio. Hay una legitimación activa, un poco más amplia que en la relativa, pero hay una legitimación determinada. ¿Quiénes pueden entablar nulidad en estos tres casos? Cualquiera de los cónyuges y los que podían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. ¿Sí? Que recordando ahí, les refresco, el 411 enumeraba al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio, o sea, en el caso del ligamen, pueden pedirlo cualquiera de los contrayentes de la segunda unión celebrada
con el impedimento y también el de la primera unión. Los ascendientes, descendientes y hermanos de los contrayentes, el Ministerio Público. Tiene una legitimación que tiene su principio y su fin, pero es bastante amplia, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de nulidades relativas nos referimos a la falta de edad nupcial, a la falta permanente, les voy pasando rápido, después volvemos, a la falta permanente o transitoria de salud y a los vicios del consentimiento, ¿sí? Bien, yendo al tema de la falta de edad legal que vimos en el caso de la semana pasada. ¿Por qué son de nulidad relativa? ¿O por qué esta es nulidad relativa? Porque el matrimonio que se celebra, a pesar de que la persona no tiene edad legal, se entiende que es nulo porque está afectando a una persona que la ley tiende a proteger, que no tiene la madurez suficiente para comprender lo que implica la celebración del matrimonio. ¿A quién quiero proteger? A esa persona, no al Estado, ¿sí? A evitar que incurra en efectos derivados de una unión que no conoce o que no tiene la madurez suficiente para comprender. Entonces lo voy a proteger a ella, no al resto del mundo, ¿bien? Por eso la legitimación se limita a esa persona. O sea, el cónyuge que padece el impedimento, no al mayor de edad, pero también les da legitimación a los que en su representación podían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. O sea, no toda la lista del 411. Si volvemos al 411 que teníamos copiado antes, no estamos hablando de un impedimento de ligamio, por lo tanto no hay un primer cónyuge, pero ascendientes, descendientes, hermanos y Ministerio Público, de esos 4, el Ministerio Público tiene representación de las personas menores de edad a través del asesor de incapaces, o sea que podían haberse opuesto a la celebración del matrimonio en su representación, y dentro de los ascendientes, no todos, no, mi abuela no tiene nada que ver. Sí mis padres, si yo soy menor de edad, porque ellos me representan, son mis progenitores. O sea, de esos 4 progenitores y Ministerio Público podría. O sea, el incapaz, es el menor de edad, sus representantes legales y el Ministerio Público que actúa también como una representación promiscua, ¿sí? Porque va junto y por encima incluso de los padres. Bien, vemos que restringimos bastante la legitimación en protección del menor de edad. Es un procedimiento en donde, por supuesto, se tiene que oír al adolescente. Hablamos de adolescente porque por más que la ley habla de que se pueden casar con menos de 16, se supone que siempre estamos hablando de un adolescente y para el Código Civil es a partir de los 13, más allá de que la ley no lo dice, ¿no? Pero bueno, siempre según el grado, la edad y el grado de madurez es lo que va a analizar el juez, como cuando hablábamos de la dispensa. Bueno, es lo mismo, el juez va a analizar para la nulidad si realmente comprende. Por eso dice la ley que si la acción se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado como una dispensa. O sea, el juez de la nulidad subsana ese vicio original, convalida, y es como si el matrimonio se hubiera celebrado con la dispensa que no se tuvo, ¿sí? Porque esto es una nulidad relativa, y lo que estamos haciendo es confirmarla en algún punto. En este caso, ex post facto, un juez decidiendo lo que tendría que haber decidido antes si se hubiera hecho una oposición a la celebración o un pedido de dispensa, ¿sí? Bien. Esta nulidad, o sea, todas las acciones, ya vimos cuando empezamos la materia, que las acciones de estado de familia, la nulidad de matrimonio claramente es una de ellas, no son prescriptibles, ¿sí? Porque está en juego un estado de familia. Ahora, eso no significa que las acciones permanezcan abiertas por siempre, y lo que establece el código son supuestos de caducidad, que no es lo mismo que prescripción. Son plazos cortos o condiciones que se tienen, que si se dan, la acción cae. ¿Por qué? En el caso de nulidad matrimonial, vamos a ver que también hay supuestos de caducidad en filiación. En este caso en particular, lo que la ley entiende con razón es que si suceden determinados eventos, como estamos hablando de una nulidad relativa y las nulidades relativas son confirmables, hay una confirmación tácita, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la falta de edad nupcial, ¿cuál sería el supuesto de caducidad? Que el cónyuge o los cónyuges hubieran alcanzado la edad legal. O sea, me caso con 16 sin la autorización de mis padres. Pasa el tiempo, con 20 años, mis padres promueven la acción de nulidad. O yo misma, y van a decir, pero señor, pasaron 4 años, y 2 de ellos siendo mayor de edad. O sea, se supone que continuar en la unión
sin interponer la acción y continuando adelante con ella, siendo mayor de edad, yo confirmé, ¿sí? Ya desapareció el vicio por mi propia confirmación, ¿sí? Bien. En el Código Civil era mucho más complicado, el Código Civil Comercial lo resume en ese supuesto, porque también estaba la posibilidad de haber concebido, decía la ley, ¿no? Haber alcanzado la mayoría de edad o haber concebido, haber quedado embarazada o tener un hijo, que no era lo mismo, porque decía haber concebido. Pues se entendió que eso no puede ser automáticamente un supuesto de caducidad, porque la persona puede seguir siendo igual inmadura en relación a lo que está decidiendo, y no implica una confirmación de quedar embarazada. Confirmación implica que la ley considere que yo llegue a una edad para casarme y no planteé la nulidad. Así que el Código Civil y Comercial lo circunscribe a este supuesto. El otro caso de nulidad relativa es la falta permanente o transitoria de salud mental. Lo mismo, estamos hablando de un supuesto incapaz, ¿y a quién quiero proteger yo? A él, a esa persona que puede estar casándose, como veíamos en el caso de la clase pasada, que finalmente fue rechazado en la jurisprudencia, pero que puede haber alguien que se esté aprovechando de esa situación. Yo no lo voy a premiar al otro, permitiéndolo después anularlo. Yo voy a darle la acción a aquel que yo quiero proteger. En este caso, yo le pongo sano o insano, no es una terminología necesariamente correcta, porque probablemente no haya una declaración de insania, y de ello ya no se llama más así, pero para hacerlo simple en la presentación del texto. Bien, entonces, ¿quién tiene legitimación activa? Cualquiera de los ocho que sí desconocía el impedimento. O sea, aquel que se aprovechó, como les decía recién, no. Pero el que tiene el padecimiento mental, por supuesto. Y el otro, en el caso de desconocerlo, ¿sí? Porque en algún punto también es víctima de esa situación, no de aquel que sabiendo se aprovecha. O sea, se le pide buena fe al sano, vamos a ponerlo como los parientes de la persona que padece el impedimento y que se podían haber opuesto a la celebración del matrimonio. En este caso, como los menores de edad, estamos hablando de los parientes que tengan legitimidad para oponerse, no en su representación necesariamente, porque capaz no hay representación, porque no hay una declaración de restricción a la capacidad, pero sí, claramente no los parientes del otro, sino los del supuesto enfermo, y que tengan legitimación para oponerse a la celebración, ascendientes, descendientes y hermanos. ¿Sí? Bien. Esta acción también tiene supuestos de caducidad. En estos supuestos también se entiende que es una confirmación tácita de la unión que se celebró con un impedimento en su origen. ¿Cuáles son? Uno es que continúe la cohabitación después de haber recuperado la salud, el que padece este problema, o conocido el impedimento del otro. ¿Sí? O sea, si el que se casa con una persona que tiene un problema y no lo sabía, y una vez que se entera, continúa, que está prestando una conformidad o una confirmación tácita. Y el insano que se recupera, también. Si no continúa la cohabitación, lo que la ley también exige es no dejar abierta la acción de por vida, sino un plazo. La interposición de la demanda de nulidad dentro de un año para el que recupere la salud, para el insano desde que recupere la salud, y para el sano desde que conoció el impedimento. Les corre lo mismo que en el supuesto anterior. Esos son los hitos que nos permiten contar o por la continuidad de la cohabitación o por el plazo para interponer la demanda, ¿sí? Ahora, si los que interpusieron la acción son los parientes del que padece el impedimento, ahí el plazo se acorta a 3 meses, y desde que se celebró el matrimonio. O sea, es bastante exiguo. En este caso, cuando ves un plazo tan exiguo, quizás continuar la cohabitación tiene que ver con una conformidad tácita. El resto es más dudoso porque estamos hablando de no continuar la cohabitación, entonces no hay una conformidad tácita. Pero sí, los plazos de caducidad tienen que ver con la estabilidad y la seguridad en los estados de familia y los vínculos. No pueden caer acciones de esta naturaleza abiertas eternamente. Igual es una cuestión de criterio legislativo. Y la de los terceros es lógico que sea más corta que la de los propios contrayentes,
por supuesto. Si hay alguien que pueda tener interés en confirmarlo o no, en principio es el propio contribuyente. Bien. Y, volviendo a la primera parte de la clase de hoy, el otro supuesto de nulidad relativa son los vicios del consentimiento. Acá claramente es el interés de la persona que padece el vicio, la que sufre el error, el dolo o la violencia. Esta norma, esa posibilidad de pedir la nulidad, está pensada para proteger a esa persona. Por eso es la única que tiene legitimación. O sea, no la puede pedir el otro, el que me hizo incurrir en error, o el que cometió dolo o violencia, por supuesto. Esto tiene que ver con la doctrina de los propios actos. Y no hay legitimación que salga del contrayente que padece el vicio, solo él o ella. También tiene un supuesto de caducidad, claramente parecido al de salud mental. Si continúa la cohabitación, acá pone un plazo de bastante corto, siempre se cuestionó, de 30 días, de haber conocido el error o haber cesado la violencia. ¿Sí? Muy cuestionado desde el Código Civil, pero se sostiene porque en realidad quizás lo difícil es poder entender cuándo uno realmente conoce el error, o cuando cesa el dolo, o cuando cesa la violencia. Quizás, sobre todo en el caso de error, cuando hablamos de error en las cualidades esenciales, realmente hay un sinnúmero de situaciones que son falsas y que yo fui inducida a error o simplemente incurrí en error, que no se descubren de un día para el otro, que lleva tiempo asimilarlas. Entonces algunos consideran que 30 días es muy poco, pero la ley sostiene esta cuestión. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está presumiendo? ¿Por qué se pone esta caducidad? Que pasó ese plazo desde que vos te enteraste que tu marido no era el que era, que no era el abogado exitoso que era, o que no era católico como vos creías, o que no puede tener hijos como vos creías, seguís en esa situación, estás confirmando en una conformidad tácita. También se entiende en este punto que el error no era tan esencial o determinante como podría haberse configurado. Discutible, por supuesto, sobre todo por la afectación psicológica que puede tener el descubrimiento de semejante riesgo de engaño. Pero bueno, la ley en esto es estricta y, como vemos, el principio sigue siendo siempre como rector en favor de la validez del matrimonio, no en favor de la nulidad. Bien, si no continúa la cohabitación, tiene que interponer una demanda en un plazo de 1 año. O sea, son 2 supuestos, o sea, no haber continuado la cohabitación y luego 1 año desde cuándo, desde que cesó la cohabitación. ¿Sí? ¿Qué significa? Para volver un poco a caducidad y que no quede como una sensación de injusticia, porque es lo que uno lee o transmite a veces de entrada. No es que esa persona va a seguir eternamente en ese vínculo matrimonial. Lo que caduca es la acción de nulidad. La nulidad como vicio congénito. Eso no significa que uno tenga que seguir unido a esa persona de por vida, porque hay otras posibilidades de salir de ese matrimonio, como una acción de divorcio. Sobre todo hoy, lo vamos a ver en las próximas clases, donde realmente es muy sencillo. Quizás la nulidad tenía una interpretación muchísimo más amplia y más flexible cuando nosotros no teníamos divorcio vincular. La jurisprudencia era más prolífera antes del año 87. Es más, casi no hay en los repertorios casos a partir de ese año, porque hay una salida mucho más simple y sencilla. Ni hablar hoy, en donde el procedimiento a su vez se simplificó. Y de una nulidad tiene que ver con... La ley exige que sean cuestiones muy estrictas. Por ejemplo, en el derecho canónico, no me especializo ni lo conozco muy por arriba, al no existir la disolución del vínculo, como el divorcio, para la Iglesia Católica, el sistema de nulidades matrimoniales, que es la única manera de disolver el vínculo religioso, es muchísimo más amplia y una interpretación más laxa que esta, ¿sí? Porque es la única vía de escape, vamos a decir. La ley argentina se restringe cada vez que el divorcio se facilita. Para no tener esto de que listo, caducó, chau, no, hay otras opciones, ¿sí? Que tienen efectos, o sea, hay diferencias, por supuesto, pero tampoco es insalvable la situación. Bien.
Otra cuestión es que la acción caduca con la muerte de la persona. Esto es el principio general que está en el 714. ¿Sí? No se transmite a los herederos la posibilidad de ejercer la acción de nulidad porque es una acción personal. Hay 3 supuestos excepcionales regulados en este mismo artículo en donde la ley entiende que la acción subsistiría a pesar de que uno de los cónyuges haya fallecido. ¿Cuáles? Tienen que ver con cuestiones superiores, vamos a decirlo, o cuestiones que subsisten, o un interés que subsiste a pesar de la muerte. Porque uno diría, listo, se murió. Muerto el perro, se acabó la rabia. No necesariamente. Por ejemplo, el supuesto A del 714. Impedimento del ligamen deducido por el cónyuge del primer matrimonio. O sea, imagínense que se muere una persona que estaba casado se muere un señor que estaba casado con 2 mujeres. Van a ir los 2 a concurrir como herederas en la sucesión. Entonces la primera mujer tiene que tener la posibilidad de decirle al juez, no señor, esta segunda se casó con impedimento de ligamen, anulan ese matrimonio. No es muerto el perro, se acabó la rabia. La rabia empieza con la muerte y la pelea por las sucesiones. ¿Sí? De la misma manera, el inciso B prevé que el segundo matrimonio, más allá de que esto no hay un interés sucesorio, pero sí hay que darle la posibilidad, si es de buena fe, o sea, si esta segunda mujer se casó sin saber que su marido estaba casado con otra, la muerte del marido no puede dejarla en esa situación y puede pedir la nulidad, obviamente, de su propio matrimonio. Ahí ella sola se corre de la historia. Digo ella, pero puede ser él. Bien, no solo los hombres hacen esas cosas. Y el inciso C es un supuesto que combina varios factores y que ya salimos necesariamente no del impedimento del ligamen. En realidad cualquier supuesto de nulidad absoluta, ligamen, parentesco, crimen, tiene que haber una causal de nulidad absoluta porque en esto está interesado el orden público, que sea necesaria para determinar el derecho del demandante y que sea invocada por descendientes o ascendientes, no cualquiera. En ese supuesto claramente vemos, por ejemplo, de que haya la invocación de un descendiente de un derecho hereditario que necesite accionar por la nulidad de ese matrimonio, que tenga una causal obviamente absoluta, de nulidad absoluta, para poder hacer a su derecho. ¿Sí? No les quiero dar un ejemplo ahora porque creo que lo van a ver con el caso, lo analizamos con el caso porque si no ya les resuelvo el caso. Pero generalmente son cuestiones patrimoniales ese interés. ¿Sí? Bien, en el caso lo vamos a ver bien. Con ejemplo concreto y con el cuadrito de los vínculos, más fácil que acá. Bien, y por último tenemos que analizar los efectos, porque cuando les hablaba hoy cuál es la diferencia entre el divorcio y la nulidad, bueno, el efecto principal de la nulidad, como las nulidades que conocemos nosotros en la parte general, es volver las cosas al estado anterior. En este caso es dejar de estar casado y volver al estado que yo tenía antes de casar, porque es una acción declarativa que tiene un efecto retroactivo, ¿sí? Como si nunca me hubiera casado. Ese es el principio general. Y de hecho, tiene sus limitaciones, porque no estamos hablando de la nulidad de un boleto de compra-venta, estamos hablando de la nulidad de un estado de familia, de un acto que llevó a emplazar a personas en un estado de familia. Primero, la primera limitación son los terceros de buena fe, ellos no se pueden ver afectados. Esto es aplicable, es la teoría de la apariencia de derecho que se explica a todos los tipos de nulidad, la protección del tercero de buena fe, en el caso de contratos a título oneroso, ¿no? Acá pide que sea tercero de buena fe, me falta una D, después le agrego, que celebraron relaciones con estos cónyuges que pueden verse afectadas. No quiero meterme en eso ahora, pero cuando vean régimen patrimonial, o ya están viendo con el titular, van a ver que se hacen entramados de relaciones patrimoniales con los terceros. Ellos no pueden verse afectados por la nulidad del matrimonio. Y entre los cónyuges los efectos van a variar según la buena o la mala fe. O sea, que no necesariamente hay una vuelta atrás como si nada hubiera pasado, que sería el principio general de la nulidad. Acá vemos nuevamente la especialidad del régimen, porque hay efectos que subsisten si hay buena fe. Entonces ya no lo convierte en una nulidad que vuelve las cosas al estado anterior como si nada hubiera pasado. Primero, ¿qué se entiende por buena fe?
la ignorancia o error de hecho excusable y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad. O sea, yo no sabía que no podía contraer ese matrimonio. Por supuesto, también el haberlo contraído bajo violencia del otro contrayente de un tercero para la víctima. Bien. ¿Qué puede plantearse entonces? Que haya buena fe de los dos, en la lista, buena fe de uno solo, o buena fe o mala fe en ambos. Esas serían las tres posibilidades. Si hay buena fe de ambos, acá donde vemos que se hace añicos la definición de nulidad, porque ese matrimonio va a producir todos los efectos de matrimonio válido ¿hasta cuándo? Hasta la sentencia. Entonces, no va a volver las cosas atrás como si el matrimonio nunca hubiera existido. Ya vemos que casi no es una nulidad, ¿sí? A partir de la nulidad, el matrimonio se extingue. Antes, sí. Se disuelve el régimen convencional que tengan, o legal, supletorio, según las reglas que hayan elegido o las que les resulten aplicables, a partir de esa sentencia, como si fuera un divorcio, y también tienen la posibilidad de reclamar la compensación económica. Ahí están los artículos, que quizás lo dejo para cuando lo veamos en divorcio, que es cuando más se da. Pero vemos que es casi un divorcio, ¿sí? Cuando hay buena fe de ambos. Cuando hay buena fe de uno solo, o sea, buena fe en uno, mala fe en otro, se distingue. Y acá es como que empieza a haber una situación distinta para cada uno. Va a producir todos los efectos de matrimonio válido solo respecto al cónyuge de buena fe. También, obviamente, hasta la sentencia de nulidad, no después de ahí. Eso le da al cónyuge de buena fe opciones, ¿sí? Por ejemplo, puede solicitar la compensación económica. Es como que para él se hubiera divorciado y tiene los mismos efectos, 441 y 442, puede revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe, demandar por daños y perjuicios. En este caso no está prohibida la acción, como vimos en Esponsales. De hecho, claramente, si por ejemplo hubo un vicio del consentimiento, un error, dolo o violencia, un dolo, casi que tengo allanada la antijuridicidad como para pedir un reclamo si hay un daño, ¿no? Y si está en el régimen, no me quiero meter mucho en esto porque no sé si hasta dónde vieron con el titular, pero si hay un régimen de comunidad, o sea, si los dos están en un régimen de comunidad, es una masa única de bienes que tiene que dividirse, ahí es el cónyuge de buena fe el que va a elegir cómo. Y va a elegir la forma que más le convenga, la que le deje más bienes, como un régimen de separación, como un régimen de comunidad, o como una sociedad no constituida regularmente, o sea, según los aportes. Por ejemplo, el régimen de comunidad se divide todo por mitades, sin importar el origen de los fondos, sin importar quién puso, de dónde viene el dinero, quién la puso, no el origen, sino quién la puso. Si es por ejemplo, la mujer ama de casa que no aportó dinero, no tiene bienes a su nombre y su cónyuge sí, le va a convenir ese. Si es la situación inversa, si el cónyuge de buena fe es el productor de ganancias y el titular de los bienes, le va a convenir la separación de bienes, quedarse con todas las cosas que están a su nombre como si nunca hubiera estado casado, ¿sí? Y por demostración de aportes, según también que estén las cosas a nombre de uno, pero yo haya aportado el dinero, probando que yo hice el aporte, puedo quedarme con parte o todo ese bien. Por supuesto, esto es un beneficio exclusivo para el cónyuge de buena fe y va a elegir el sistema que mejor le convenga. Ahora, si hay mala fe de ambos, ahí hablamos de nulidad, propiamente dicha, porque no produce efecto alguno. Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto. Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen como si fuera una sociedad no constituida regularmente, o sea, van probando los aportes que hizo cada uno y se dividen como si no hubiera existido ese matrimonio, ¿sí? Esa sería la nulidad que conocemos propiamente dicha en la parte general, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora nos encontramos en el Zoom y corregimos las cosas.